esofágica, la pregunta es: ¿dificultad a la dilución solo a sólidos o dificultad a la dilución a sólidos y líquidos? Porque de acuerdo a eso tendré alteraciones en el esófago que serán de característica motora y de característica motora y mecánica. Motor y mecánica. Mecánica generalmente asociada a cuadros obstructivos, a cuadros donde se disminuye la luz del esófago, y la motora cuando la motilidad de este esófago está comprometido en este momento. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí, la parte mecánica y la parte motora. Muy bien. Listo. Ahí estamos. ¿Se entiende? Muy bien. La disfagia, ya lo hemos dicho, incapacidad para iniciar una deglución, hasta la sensación de que los sólidos o líquidos se van obstaculizando poco a poco. La odinofagia es el dolor, no confundir disfagia con odinofagia, son términos diferentes. La clasificación es una disfagia aguda, una disfagia no aguda. La disfagia aguda, como ya lo hemos dicho, la mayor frecuencia es por cuerpo extraño, y la disfagia no aguda son las que se dividen en disfagia orofaringea y disfagia esofágica. Lo siento ahí me equivoqué, eso va arriba. Síndrome geriátrico es considerado la disfagia orofaringea. Orofaringea es el síndrome geriátrico. Cuando me vienen a clase ya se causas representativas de la... Algunas de las causas representativas de disfagia a este nivel esofágica, bueno, tenemos heterogénico, infeccioso, metabólico, amiloidosis, acumulativo, miopático, entre otros. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la charla, ¿ya? Ahora sí, listo. ¿Qué es lo que se dijo? Que dentro de las disfagias orofaringeas, las que se encuentran a la cabeza ya que comprometen la parte neurológica de los pacientes adultos mayores, que los más frecuentes, tenemos los ACV, los accidentes cerebrovasculares, pero también existen otras degeneraciones neurológicas en los adultos mayores, como es la enfermedad de Parkinson, el síndrome demencial, entre los más frecuentes. Tenemos algunas enfermedades autoinmunes, como son la esclerosis múltiple, los traumatismos encefalocranianos, causando lo que es trauma de la cabeza, parálisis cerebral, todos aquellos compromisos neurológicos que puedan estar ahí. Bueno, algunas patologías estructurales a nivel de disfagias orofaringeas, tenemos el famoso divertículo de Senker. Pueden haber tumores orofaringeos que obstruyan a nivel de la luz orofaringea, que genere la disfagia, la dificultad para tragar alimentos al inicio de la deglución. Y acá tenemos otros infecciosos en la cabeza. Dentro de las que son causas representativas de disfagia esofágica, encontramos sobre todo las famosas esofagitis. Las esofagitis eosinofílicas, infecciosas, puede ser candidiasis, hongos, postquirúrgicas, esofagitis en anillo, esofagitis linfocítica o tumores que se puedan encontrar ahí. En el esófago, en la parte del esófago, las neoplasias esofágicas pueden ubicarse en dos lugares. Uno en el tercio medio de lo que es el esófago y otro casi en el tercio o en la parte inferior del esófago. Cada una de ellas tiene alguna característica. Solamente para ir avanzando, los cánceres que se encuentran en el tercio medio del esófago son los llamados cáncer epidermoides, y los que se encuentran a nivel inferior son los cánceres, los famosos adenocarcinomas. Y todo tiene una explicación que ya vamos a ver. Algunas otras causas representativas de disfagia esofágica, extrínsecas obviamente todo lo que está fuera del esófago, que hace que comprima la luz. Recuerden, nosotros somos un tubo. Si hay algo por fuera que lo está comprimiendo, va a generar disfagia. Entre ellos tenemos osteofitos cervicales, la arteria subclavia aberrante, dominética, plasta, masas mediastínicas, trastornos de la motilidad como acalasia, la enfermedad de Chagas, trastornos primarios de la motilidad. Estas alteraciones ya son más a nivel, ya no tanto mecánico, sino motor, funcional como la disfagia funcional. Preguntas importantes que debemos hacer a un paciente con disfagia. 1. ¿Tiene problemas para iniciar una deglución o siente que la comida se atasca unos segundos después? Y esto nos va a ayudar a discernir si la disfagia es a nivel orofaringea o a nivel esofágico, simplemente por el tiempo. Si el paciente deglute y luego de 3, 4, 5 segundos siente la dificultad de tragar, pues la disfagia es esofágica. Si el paciente come algo y inmediatamente siente la necesidad o siente el atragantamiento, la disfagia es orofaringea. Por tiempo creo que no hay ningún problema. Ahora, si el paciente tiene problemas para tragar sólidos, líquidos o ambos, eso también es importante. Porque si el paciente tiene problemas para tragar o deglutir líquidos, estamos hablando de un trastorno de motilidad. Si el paciente tiene un trastorno para deglutir líquidos, estamos hablando
inmovilidad. Quiere decir que ese esófago no se mueve ni siquiera como para poder pasar los líquidos. A diferencia de que si mi paciente tiene trastorno solamente a pasar sólidos, quiere decir que hay algo que me puede estar obstruyendo la luz, de ese esófago. Pero si el problema es también a líquidos, agua, cualquier contenido acuoso, entonces hay un trastorno de motilidad de ese esófago. Creo que se entiende. ¿Sí? ¿Qué más? Algunos medicamentos que nos pueden generar disfagia, entre ellos, y están acá nombrados, el cloruro de potasio, alendronato en aquellos pacientes que tienen hierro, sulfato ferroso, de calcio, sulfato ferroso, quinidina, ácido ascórbico, tetraciclinas, aspirina, AINES pueden llegar a causar un grado de disfagia. Y en algunos casos esofagitis o inflamación de la mucosa del esófago. Ahora bien, dentro de lo que es el paciente geriátrico o un paciente frágil, la disfagia orofaringea puede tener algunos compuestos. Por ejemplo, la disfagia orofaringea me genera o es causada por una respuesta lenta a nivel neuronal, o puede estar dado por una debilidad muscular lingual en este paciente. En ambos casos hay una alteración a la deglución en las primeras fases, que inmediatamente el paciente siente esa disfagia. Hay una alteración de la seguridad, alteración de reflejos orofaringios, y en el otro hay una alteración de la eficacia de la propulsión del bolo para poder ser deglutido en ese momento. ¿Cuáles son los riesgos? En la primera parte de respuesta neural lenta, uno de los riesgos es la famosa aspiración. Pues si esto no pasa a nivel del esófago, ¿a dónde se va a ir? Pasa a las vías aéreas y esto puede llegar a los pulmones y causa las famosas neumonías hipostáticas o aspirativas. Y obviamente si el paciente no aspirativo y el paciente no llega a deglutir, no se llega a alimentar adecuadamente, el paciente causa o aparece con malnutrición. Si el paciente a estas disfagias florecen y llegan a ser líquidos también, causa un grado de deshidratación. Ahora, ¿la malnutrición se queda ahí? No, el paciente no se puede alimentar bien, pierde masa muscular, generando lo que es la sarcopenia. Una vez pacientes que tengan un grado de desnutrición también sufren de disfunción inmune, cambios de la integridad neuromuscular, una inflamación crónica, insulinoresistencia, disfunción adiposa, y todo esto me llevará a un síndrome de fragilidad. Y todo esto progresivamente me llevará a un deterioro funcional, discapacidad, úlceras por presión, inmunodepresión, infecciones recurrentes, y todo esto llega al adulto mayor solo por no manejar la disfagia orofaringea en eso, habiendo técnicas que se pueden manejar. Dentro de la disfagia esofágica, dificultad para tragar varios segundos después, eso ya se explicó. Lo más saltante de esto, la disfagia esofágica surge dentro del cuerpo del esófago, el esfínter esofágico inferior o el cardias, ¿no? El cuerpo del esófago ya se ubica en el esfínter esofágico inferior, en la parte final del esófago, y el cardias, que es ese esfínter que se abre y se cierra para que pase el estómago. Creo que hasta ahí todos nos ubicamos. Factores, ¿qué más de lo más resaltante de disfagia esofágica? La alteración puede ser una deglución a sólidos y también sólidos y líquidos. No se vayan a olvidar de eso, y de acuerdo a eso vamos a hacer una clasificación. Ahora bien, factores de riesgo para disfagia orofaringea: edad avanzada, baja capacidad funcional, enfermedades neurodegenerativas, medicamentos, supresores del sistema nervioso central. Recuerden, lo más importante aquí es alteración del sistema nervioso central. Lo más frecuente es alteración del sistema nervioso central. Es más frecuente encontrar un paciente con un ACV que encontrar un divertículo de Senker, que es lo que ustedes han visto en hospitalización. ¿Cuántos ACVs han visto? A comparación a cuántos divertículos de Senker han visto. Por frecuencia, es más eso. Medicamentos supresores del sistema nervioso central, como las benzodiazepinas, también pueden generar disfagia. La fase oral y la fase faríngea son las que se encuentran alteradas. Ya sabemos por qué. En la anamnesis, en un paciente con disfagia orofaringea se busca pistas etiológicas, por ejemplo, al adulto mayor con tabaquismo, síntomas constitucionales, si ese paciente ha bajado de peso, no deglute bien, pensando que puede haber un cuadro neoplásico o cáncer. Si hay ronquera o tos débil, pensando en un cuadro de parálisis de cuerdas vocales. Halitosis, regurgitación de comidas, neumonías y tos puede sugerir un divertículo de Senker. Y la tirada clásica es esta en el divertículo de Senker: halitosis, regurgitación de comidas, tos y episodios de neumonías recurrentes. Si el paciente no solamente tiene dificultad, sino tiene dolor, la odinofagia me hace suponer una posible causa inflamatoria, infecciosa, o puede haber un cuadro neoplásico del fondo. La disfagia al final se determina
la disfagia al terminar la cena genera o hace pensar en el cuadro de miastenia. Miastenia es una enfermedad de placa motora. ¿Qué quiere decir? Que no hay una correcta movilización, que no hay una correcta inervación a nivel de la placa de los músculos del esófago. Eso generará que la parte superior de esta no genere una motilidad adecuada, generando un grado de disfagia orofaringe en ese momento. Ya vamos a ver miastenia más adelante, pero es una enfermedad de placa. Es una enfermedad de placa motora. Tamizajes o pruebas que se pueden realizar al paciente para catalogar o evidenciar el grado de disfagia. Tenemos la prueba de Toronto, la prueba de dilución de volumen de viscosidad, que presentamos al paciente y le vamos dando sustancias de diferente consistencia, de lo más espeso a lo más líquido, y vemos con cuál de ellos tiene problemas al deglutir. Y la prueba de Toronto, el más frecuente o el más usado es el EAT-10 o EAT-10, que es una serie de encuestas o preguntas donde se le pregunta al paciente: señor, ¿usted tiene problemas al tragar? ¿Este problemas al tragar lo ha llevado a pérdida de peso? ¿Tiene problemas que interfieren con su capacidad para comer fuera de casa? ¿Traga correctamente los líquidos o le supone un esfuerzo pasar los líquidos? Estas preguntas llenadas y contestadas con un puntaje van a ser sumadas, y al final un puntaje mayor o igual a 3 te hace pensar que este paciente puede tener un grado de disfagia. No es tan complicado, solamente aplicas el test para ver el tema de disfagia. Se hace, no es muy frecuente, la gran mayoría solamente va y consulta y hace una anamnesis, y con eso pone ¿no? el tema de disfagia, pero con este score como que ya tienes un análisis más objetivo y cuantificado de la disfagia. Las disfagias esofágicas en el tema de abordaje hay que tener en cuenta las siguientes características. 1. La disfagia es a sólidos o a líquidos. No olviden que si la disfagia es solo a sólidos, pues te hace pensar que hay un cuadro obstructivo mecánico, ¿no es así? Y acá la cosa viene un poco más simple. Un ejemplo de obstrucción mecánica en una disfagia esofágica no más frecuente. Bueno, algo que puedan pensar de manera rápida. Un cuerpo extraño que lleva el esófago que no permite pasar agua. Ya, pero estamos hablando de algo más crónico con el tiempo. Neoplasias, tumores. Los tumores te pueden dar una obstrucción mecánica. Recuerden que los tumores pueden ser extrínsecos, porque tienes el esófago y por detrás puede haber un tumor creciente y lo va presionando, o pueden ser intrínsecos, un tumor esofágico, ¿no? Un cáncer de esófago. Este dato es importante porque si es un cáncer de esófago, tienes una obstrucción o una imposibilidad de deglutir sólidos, tienes una obstrucción mecánica, ¿no es así? Pero esta disfagia va a ir empeorando, quiere decir que esta disfagia es progresiva. Punto acá a recordar entonces, las disfagias mecánicas que son progresivas me hacen pensar en neoplasias. ¿Sí? Bien. Ahora, tenemos cuadros de disfagia sólidos y líquidos. Esto me hace pensar en una causa funcional, quiere decir que ese músculo esofágico no se mueve adecuadamente y no me deja pasar ni tanto los sólidos ni los líquidos hasta ese momento. Que también puede ser progresivas o pueden ser, en el caso de las funcionales, son progresivas o intermitentes. Progresivas, perdón. Sí, son intermitentes o progresivas. Progresivo e intermitente sugiere una causa mecánica, intermitente sugiere una causa más funcional. Cuando va y viene la disfagia, y esos sólidos y líquidos me hace pensar, cuando es intermitente, que es más funcional. Síntomas asociados a la disfagia: dispepsia, pérdida de peso, hematemesis, anemia, regurgitación, síntomas respiratorios, sobre todo las neumonías prostáticas, ayudan a orientar la sospecha diagnóstica. Síntomas asociados a disfagia. La disfagia se debe caracterizar en base a los alimentos que dificultan la deglución en este momento. Y la gravedad de estos también es importante. Y los síntomas asociados. Entonces, las dos preguntas muy importantes que hay que hacer en el tema de disfagias esofágicas son: ¿es a sólidos, es a líquidos, es a ambos? Y si estos síntomas son progresivos, van avanzando con el tiempo o aparecen y desaparecen. Si es intermitente es más funcional, si es progresivo se dice que es más... Listo, si es más progresivo es más asociado a temas mecánicos. Muy bien. La disfagia progresiva comienza con disfagia sólidos y seguida de disfagia líquida. Recuerden, si es una tumoración, esofágica, si esta va a ir progresando, va a llegar en un momento donde tapa completamente la luz y no va a pasar ni sólidos ni líquidos a ese momento, ¿no?
es causada por una estenosis péptica, por reflujo y acidez que generan daño a nivel de la mucosa y erosión, haciendo que esta cada vez se vuelva más pequeña y más pequeña, o una lesión obstructiva. Los síntomas más frecuentes de la estenosis péptica progresan lentamente y gradualmente, mientras que las neoplasias o los neoplásicos progresan más rápidamente. ¿Sí? Progresiva lenta, más asociada a estenosis péptica, progresiva rápida en el cuadro de disfagia, más asociada a neoplasias. Dentro de las disfagias intermitentes tenemos los famosos anillos, los anillos o los famosos anillos esofágicos, que generan un trastorno de motilidad. También pueden presentar disfagia progresiva, por ejemplo la acalasia, o pueden presentar una disfagia intermitente o no progresiva, por ejemplo los espasmos esofágicos, que aparecen en un momento, luego el esófago se relaja y puedes deglutir adecuadamente. Adelante. La disfagia tanto sólidos como líquidos desde el inicio de los síntomas probablemente se deba a trastornos de la motilidad del esófago. La disfagia solo a sólidos suele estar presente cuando la luz esofágica se estrecha a 13 milímetros o menos, teniendo en cuenta un valor. Síntomas asociados a la disfagia: acidez, pérdida de peso, hematemesis, anemia, cosas que ya se nombraron hace un momento. La acidez estomacal crónica en un paciente con disfagia puede ser un indicio de complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que vamos a tocar más adelante, una esofagitis erosiva, estenosis péptica y adenocarcinoma de esófago. Acuerden, ¿cuál era el? En la parte final del esófago se encuentra, si lo voy a asociar a una neoplasia, estaba el adenocarcinoma, pero no necesariamente puedo tener un tema neoplásico pensando en una obstrucción o una disfagia mecánica, también puedo tener una esofagitis erosiva. Ambas son progresivas. ¿Cuál es la que progresa más rápido? El adenocarcinoma. La neoplasia progresa más rápido. ¿Sí? Muy bien. Entonces, diagnóstico diferencial en pacientes adultos que tengan disfagia. Lo que yo le voy a preguntar al paciente primero: si tiene dificultad para tragar, ¿en qué momento aparece esta dificultad? Si aparece después de 3, 4, 5 segundos de haber deglutido, o aparece mucho después de la deglución, ¿esto es una disfagia orofaringia o una disfagia esofágica? Después esofágica. Muy bien, hasta ahí estamos. Entonces, luego de la disfagia esofágica, lo que yo le tengo que preguntar al paciente es: ¿los síntomas están relacionados únicamente a sólidos o a sólidos líquidos? Si la respuesta es está relacionado únicamente a sólidos, ¿en qué pienso? En que es mecánico. En que es mecánico. ¿No? ¿Se entiende? Muy bien. Y la siguiente pregunta que yo le voy a hacer a mi paciente es: ¿estos síntomas van progresando o se mantienen estables? ¿Estos síntomas progresan gradualmente, se está haciendo peor con el tiempo, o se han quedado ahí? Si la respuesta es sí, si la pregunta dice sí, estos síntomas están progresando, cada vez me siento peor, entonces la decisión diagnóstica es que este paciente puede tener una alteración estructural en el esófago, como una esofagitis erosiva, o puede tener un cáncer. Y adenocarcinoma pero puede tener un cáncer de ese. ¿Se entiende? Listo. Si tu paciente te dice no progresan, se mantienen ahí, tienes otro tipo de patologías que pueden estar ahí presentes. Tenemos la esofagitis eosinofílica, la esofagitis en anillos, ya lo vamos a ver, y la compresión externa o alguna masa o algo que esté comprimiendo a nivel externo el esófago. Esofagitis en anillos, el famoso esófago de Schatzky, ese que se ve acá, donde pueden ver un anillo a nivel de... Este es el anillo, el famoso anillo de Schatzky o esofagitis de Schatzky, un esófago en anillo. ¿Qué se ve acá? Este es por fuera, este es por dentro, se forma un anillo, ¿verdad? El paciente te dice: ¿los síntomas están relacionados únicamente con los sólidos? No, los líquidos también me están trayendo problemas. Entonces, la segunda pregunta en este paciente es: ¿los síntomas progresan gradualmente en este tipo de pacientes o son intermitentes? Si te dice que los síntomas progresan gradualmente, que estos síntomas están haciendo peor gradualmente, en este tipo de pacientes con trastorno motor, debido a que también tienes disfagia líquidos, tenemos los posibles diagnósticos y son con evolución gradual, progresa. Tenemos las patologías como la acalasia y la esclerosis sistémica. ¿Sí? La acalasia o esclerosis sistémica.
Un esófago esclerótico es un esófago rígido, duro, acartonado, que no se mueve, no hay motilidad. Y la acalasia es cuando hay una hipertonicidad del esfínter esofágico inferior. ¿Cómo se come eso? Esto de acá es un espasmo del esfínter esofágico inferior. ¿Lo ven? Todo esto es el esófago y acá hace un espasmo. El esfínter esofágico inferior se cierra. ¿Sí? Listo. Ese es un esófago. ¿Sí lo ven? Ya, eso es una acalasia. O el famoso esófago en cabeza de pajarito. Acá está todavía. Acá. Esófago. Es al revés. Ya. Eso es una acalasia. Ahora, un esófago esclerótico, por una esclerosis, un esófago esclerótico, tiene una alteración de la motilidad de todo el cuerpo. Todo el cuerpo del esófago está rígido, está acartonado, además. Y el esófago, el esfínter esofágico está rígido también. Está rígido. No se cierra, no es un espasmo, pero está rígido, es como un tubo rígido. No permite una dilución adecuada. Miren esto de acá. ¿Ven? Un tubo, no hay motilidad. A diferencia de este esófago que hay motilidad, pero acá, al no poder pasar, se genera este abalonamiento de la parte distal del esófago. ¿Sí? Dos cuadros muy diferentes en la disquisición diagnóstica de este paciente. Entonces, si bien es cierto, preguntándole al paciente en qué momento puedes llegar, llegas a esto, al final vas a tener que hacer un examen para poder distinguir entre acalasia y una esclerosis sistémica, que es más o menos un esofagograma, un esófago varitado, que vas a tomar el vario al paciente y te tomas un par de planos y vas a ver esto. Muy bien, si los síntomas no son progresivos, son intermitentes, diagnóstico de exclusión, tienes que diagnosticar o excluir las famosas obstrucciones esofágicas momentáneas o la hipercontractilidad esofágica, el desorden hipercontráctil del esófago, un espasmo esofágico distal. Entonces se da un espasmo esofágico distal, en ese momento hace un espasmo, se cierra y luego vuelve a abrirse de un momento a otro. Generalmente se da con bebidas muy frías, el paciente toma bebidas muy frías y hace un espasmo esofágico y el paciente tiene dificultad para deglutir. Esos síntomas pasan y el paciente puede deglutir adecuadamente. Síntomas intermitentes. Manejo. Cambios en la consistencia de la dieta es importante. Si el paciente tiene disfagia y dificultad para deglutir, sobre todo siendo un adulto mayor, pues no le vas a dar un pedazo de camote, yuca o algo entero, entonces ya le tienes que cambiar las consistencias de deglución. Si tiene problemas con la deglución a sólidos, pues te vas generando una disminución en la viscosidad de la comida. Maniobras posturales para estos pacientes: no pueden dormir en decúbito, el riesgo de aspiración es muy alto. Técnicas de rehabilitación miofuncional y estimulación eléctrica de gran utilidad. Ejercicios funcionales, estimulación térmica, manejo de soporte, sobre todo el tema de la malnutrición, determinar la vía enteral avanzada o parenteral y manejo de higiene oral. Para el enfoque de disfagia, lo que tú tienes que hacer es las preguntas básicas de una buena historia clínica. Luego de eso, ver en qué momento se genera la disfagia y determinar si es orofaringia o es esofágica. Si es orofaringia, tienes que ver frente a qué tipo de paciente estás, qué edad tiene, qué otras molestias tiene, si tiene baja de peso, y pensar en eso, qué tipo de neoplasias te pueden llevar a disfagia orofaringia. Si es una disfagia esofágica, pues las preguntas de rigor es: ¿solo sólidos o sólidos y líquidos? O líquidos. Y entonces, de acuerdo a eso, vas a hacer tu score diagnóstico. ¿Sí? ¿Se entiende? Y en base a eso vas a llegar a tus trastornos. Por ejemplo, en esto, sólidos y líquidos es un trastorno motor. Este trastorno motor es progresivo, y dentro de los trastornos progresivos teníamos, mediante la imagen que tenemos, o la esclerodermia o la acalasia. ¿Sí? Listo, se acabó. Reflujo gastroesofágico. Listo. Ahora, ¿qué es el reflujo gastroesofágico? Buena pregunta. ¿Qué es un reflujo gastroesofágico? Regresa hacia el esófago. Normalmente nosotros tenemos un esfínter a ese nivel, ¿no? El esfínter inferior del esófago, a nivel del cardia, donde deberían estar bien cerrados y no debería haber un tipo de reflujo, o el ácido no debería haber. Pero es normal que haya. En los recientes,
El reflujo gastroesofágico es normal que haya, sí, puede estar presente, es un reflujo fisiológico. Es un reflujo fisiológico. El problema está cuando este tipo de reflujo se vuelve persistente y va a comenzar a generar síntomas. Ya cuando comienza a generar síntomas, eso deja de ser fisiológico y se vuelve patológico. Muy bien. ¿Solamente afecta a nivel del esófago? No, recuerden, el ácido puede ir subiendo, va a dañar las paredes del esófago, obviamente, y esto va a generar un tema de metaplasia, cambio de tejido, el famoso esófago de Barrés, que es una metaplasia, un cambio de epitelio sano por un epitelio de, no podríamos decir patológico en sí, pero un epitelio que se comienza a producir por el tema de constante estrés del ácido, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el epitelio normal del esófago? ¿Poliesterificado qué más? Poliesterificado plano, queratinizado o no queratinizado. Muy bien, no queratinizado. Es plano, no queratinizado, es lo normal. Pasa para que se deslice adecuadamente el bolo alimenticio. Pero si el ácido está constantemente ahí, yendo y dañando ese nivel, lo que va a hacer el organismo es decir, bueno, si tanto ácido está llegando, necesito generar más secreción. Entonces, este epitelio plano, no queratinizado, va a cambiar a cilíndrico, con algunas células que se forman para producción de muco. ¿Sí? Entonces intenta defenderse de una manera. Es un epitelio reactivo a una NOx. ¿Ya? El problema está en que esto se vuelve patológico y forma el famoso esófago de Barré, ¿sí? Que es una metaplasia famosa a epitelio cilíndrico en ese momento. Muy bien, ¿y cuál es lo malo del esófago de Barré? ¿Algo más? No. El que está muy asociado o es considerado un cuadro pre-maligno. Es considerado un pre-maligno. Muy bien, ahí estamos. Antes de llegar a eso, antes de llegar al esófago de Barrett, antes de llegar al cuadro pre-maligno, ¿qué otras molestias va a tener mi paciente que tiene ERGE? Aparte de eso, la acidez sube, pirosis, ardor, desconfort y tos persistente. Generalmente estos pacientes llegan mucho a otorrino diciendo, tengo tos persistente, siempre tengo faringitis, siempre tengo irritación, picazón en la garganta, siempre tengo tos. Y al final el problema no es de vías aéreas, sino el problema es su reflujo que siempre va dañando en la parte superior a nivel de la faringe, y esto genera tos persistente. ¿Ya? ¿Qué más puede causar este tipo de pacientes? Microaspiraciones de ácido van dañando a nivel pulmonar, porque estos se van a microdegluciones y esto genera un cuadro de enfermedad pulmonar intersticial causado por ¿sí? Muy bien. Epidemiología muy frecuente, es muy frecuente. Algunos de ustedes han conocido a alguien que tenga ERGE. Algunos de ustedes han conocido a alguien que diga, siento que algo sube y que me arde a este nivel. Por ahí seguramente lo deben haber visto. ¿Sí? Es un cuadro típico caracterizado por pirosis y regurgitación. ¿Qué es pirosis? Sensación de ardor o dolor urémico. ¿No? En el mundo occidental se estima que 10 al 30% de la población presenta síntomas típicos de ERGE. En Latinoamérica la prevalencia de ERGE en la población fue de 11 hasta el 30%. Recuerden estos. El ERGE puede, al momento de hacer una endoscopía, puede tener cambios estructurales. Un 23% de ellos los tiene. Quiere decir que tú tienes un ERGE, te hago una endoscopía y el 23% puede tener cambios estructurales, pero hay un gran porcentaje, un 77% que no tiene. Haces una endoscopía y no tiene nada. ¿Quiere decir que no tiene ERGE? Sí tiene. Sí tiene. Puede ser un ERGE donde endoscópicamente no se evidencia lesión, pero el paciente tiene un ERGE. Muy bien. Mecanismos fisiológicos de antirreflujo, lo importante acá es ver, hay mecanismos protectores, ¿no? Tenemos barreras de antirreflujo, entre ellas en la cabeza el esfínter esofágico inferior que debería mantenerse cerrado y evitar el reflujo del ácido, el aclaramiento esofágico con el movimiento peristáltico para que lleve todo hacia abajo y la resistencia en la mucosa esofágica normal. Muy bien. El problema está cuando estos mecanismos fisiológicos se rompen y cuando ya hay un daño y cuando este daño se vuelve persistente y permanente, se genera un grado de esofagitis leve al inicio y luego hay un aumento de la dilución saliva que intenta neutralizar el jugo gástrico, pero este vence esta barrera. Hay distensión, hay eructos, hay una mayor distensión de la cámara gástrica y esto genera una mayor exposición con lesión repetida del esófago distal. Esta lesión repetida del esófago distal son las que causan las famosas metaplasias. Esta inflamación
inflamación llega a capa muscular e induce pérdida progresiva de la longitud y presión del esfínter esofágico inferior. Y todo se vuelve un círculo vicioso. Situaciones asociadas al reflujo son estas. El tabaquismo, la obesidad son a la cabeza los factores de riesgo más asociados al reflujo. El embarazo también está ahí, pero es por la presión intraabdominal que aumenta debido al pequeño que está creciendo en ese mes. Algunos medicamentos también pueden generar, como los AINES, pueden generar reflujo gastroesofágico. Muy bien, algunas otras sustancias que influyen en la presión del esfínter esofágico inferior. ¿Qué sustancias pueden disminuir la presión del esfínter esofágico inferior? La somatostatina, la secretina, agentes neuronales como los antagonistas beta, agonistas beta-adrenérgicos, alimentos como la grasa, el chocolate, el etanol. Ellos empeoran los cuadros de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Ya saben por qué. Porque disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior y lo que hace es que el ácido tiene mayor probabilidad de subir. Grasa, chocolate y etanol. Así que para aquellos que tienen, se van olvidando un poco de eso por ahora. Muy bien. Cuadro clínico típico de un paciente con alergia es pirosis y regurgitación. La sensación urente y la regurgitación que sube, la sensación urente que sube a través del esófago. ¿Sí? Signos típicos de cuadros pero también hay otros signos atípicos o síntomas atípicos. Dentro de ellos tenemos dolor torácico, puede ser indistinguible o puede confundirse con dolor coronario porque el paciente viene y dice me duele acá, me duele a nivel retroesternal, y lo primero que vas a pensar si es un paciente mayor de 65 años, diabético, hipertenso, obeso, fumador, alcohol, todo lo demás, y te viene con un dolor acá y cogiéndose acá, ¿qué vas a pensar? Síndrome coronario. Nadie va a decir, es tu alergia, por ahí puede ser un Zika y todos sonamos. Entonces, es un dolor que puede ser indistinguible, síndrome coronario, ya se explica el porqué, e incluso no es infrecuente que coexistan, pueden estar los dos en ese momento. Por lo tanto, es importante recordar que la demostración de un reflujo gastroesofágico no excluye por sí mismo la existencia de una isquemia miocárdica. Y se recalca mucho esto porque algunos dicen, ya ves, era suerte, pero esto puede estar a la par, aunado con un Zika ahí. Los dos pueden estar a la vez. Entonces, puede ser la persona más complicada del mundo, pero puede estar presente. La disfagia persistente en este tipo de pacientes, cuando es intermitente e indistintamente para líquidos y para sólidos, sugiere un origen motor, mientras que cuando es progresiva y exclusiva para sólidos, obliga a descartar una causa mecánica, en este caso, estenosis. Estenosis esofágica debido a acidez o reflujo esofágico. Ya se entiende el porqué y ahora entienden más esta parte de atrás. La odinofagia, si aparece en zona retroesternal, suele traducir la presencia de ulceraciones. Odinofagia, Gómez y le duele y este dolor está a nivel retroesternal, suele o puede hacer pensar en cuadros de ulceraciones esofágicas. Hay manifestaciones extraesofágicas asociadas a los efectos de alergia, como cuáles, ya se comentó, tos crónica, asma, también puede generar exacerbaciones de asma, ronquera, laringitis o erosiones dentales. Son cuadros extraesofágicos que pueden ocurrir. Y pueden estar observados en pacientes con neumonitis, sinusitis, laringoespasmo, faringitis, síndrome obstructivo, apnea del sueño y la otitis. Patogenia de algunos síntomas extraesofágicos. La tos crónica es debido a la irritación de la laringe por secreción ácida, creo que hasta ahí es claro. Y en el cuadro de asma, el reflejo mediado por el nervio vago y precipitado por la presencia de ácido en el esófago distal genera un estímulo a ese nivel, causando también un aumento de la reactividad bronquial, generando un espasmo bronquial. Y ustedes saben que asma, un cuadro asmático o un asma agudo es un espasmo bronquial inflamatorio en ese momento. Diagnósticos. ¿Cómo diagnosticamos cerca entonces? Hacemos una endoscopía y ya saben que el 70% normal. La clínica es pirosis. ¿Cómo lo diagnosticamos? Tenemos la clínica, tenemos una endoscopía normal. Con ensayo terapéutico. El paciente, decimos, esto es un ARG, tienes una endoscopía, no le sale nada, llevas una endoscopía, pero no le sale nada. Lo que tú vas a hacer es darle un ensayo terapéutico. Y es ahí donde vas a iniciar tu tratamiento. ¿Con qué se lo das? Muy bien, ¿cuáles? Omeprazol, esomeprazol y todos los que conocen, ¿sí? Entonces, el tema es ensayo terapéutico. Tú le das tratamiento y si el paciente mejora, listo, era un herpes. Hasta ahí llega. ¿Complicado? No tanto. Pero, ¿y cuál es la prueba fidedigna como para diagnosticar alergia? La pH-metría. Así es. La pH-metría más impedanciometría, sobre todo la pH-metría, es el único test que permite determinar la presencia de exposición
a ácido anormal a nivel del esófago. Es decir, mides el pH del esófago, que normalmente es alcalino, y ves un pH ácido, ese nivel causado por la acidosis. ¿Sí? Muy bien, tiene una excelente sensibilidad y especificidad casi al 100% en ambos, casi 77-100% entre ambos. ¿Sí? Entonces se entiende, ideas claras en esto. La clínica del paciente, la endoscopía no es necesaria para diagnosticar ERGE, das ensayo terapéutico, das IVP y si el paciente mejora, es un ERGE. Si el paciente no mejora, duplicas la dosis y te eches a esperar. Si el paciente no mejora, ya cambias y buscas otras causas de síntomas del paciente. El paciente tiene, y si se lo quieres demostrar, tú estás muy seguro que es ERGE, ¿qué le vas a pedir? Una pH. Es la única técnica que permite determinar la presencia, ¿no?, de exposición de ácido a ese nivel. ¿Sí? No la endoscopía, no puede salir normal. Pero bueno, si la endoscopía sale patológica, puedes encontrar daño a nivel de las mucosas. Y estos daños han sido catalogados por la clasificación de Los Ángeles en base a la esofagitis, donde tenemos un grado A, las lesiones son pequeñas, menos de 5 milímetros, hasta un grado D, donde la lesión de la mucosa es circunferencial, causando o dañando todo lo que es la mucosa que envuelve la luz del esófago. Grado A, lesiones pequeñas, menos de 5 milímetros, grado D, todo lo que tiene intermedios, B y C. Los pacientes con endoscopía normal no descarto el tema de ERGE. Pacientes sin evidencia de enfermedad orgánica, es decir, aquellos con trastornos funcionales como la pirosis funcional, el hecho de tener una endoscopía normal no me la descarte. Lo que yo tengo que hacer es, si realmente quiero demostrarlo, pHimetría. Si yo quiero simplemente ya decir, esto es ERGE, le doy ensayo terapéutico y ver si responde. Entonces llegamos a esto. Síntomas de ERGE sin datos de alarma. Síntomas de ERGE si no hay descompensación, si no hay sangrado. Entonces lo que yo voy a hacer con el paciente es un test empírico de IVP, donde tenemos dosis estándar o superior de 1 a 4 semanas y vemos si la clínica persiste o no persiste. Si la clínica no persiste, felicidades, es un ERGE. Continuamos tratamiento y listo. Si la clínica persiste, puedes hacer dos cosas: implementar un test de IVP, asegurar que el paciente esté tomando adecuadamente los IVP, que haya hecho su cambio de estilo de vida, que no esté comiendo chatarra, que haya bajado de peso, que haya dejado de fumar, o cambiar de tipo de IVP. Dice, no me gusta el omeprazol, es lo único que va a decir, señor, cómprese esomeprazol, pantoprazol o todo, cualquier otro sol que vendan en la farmacia, que le va a ir mucho mejor. Clínicamente el paciente mejora, clínica persiste, no, el diagnóstico era un ERGE, solamente que había que ajustar tratamiento. Si el paciente no mejora, ahí sí ya, el paciente se ganó su endoscopía y echarnos a buscar alguna otra patología. Si la endoscopía sale patológica, para ERGE no erosiva, entonces das tratamiento nada más. Si sale para ERGE erosiva, tienes que tener mucho cuidado y decirle al paciente que hay que hacer el seguimiento constante. Si la endoscopía sale normal, recuerden, ¿eso me excluye ERGE? No. Entonces si la endoscopía sale normal, el siguiente paso sería hacerle una pHimetría. Y si esto sale normal, eso no es ERGE. Cualquier otra patología y hay que buscarlo. Si esto sale alterado, pues el paciente quisiera hacer un ERGE de diagnóstico por pHimetría. Tratamiento, cuadro sintomatológico, náusea, vómitos, ardor, reflujo, el IVP que vieron a la cabeza, curación de las lesiones, prevención de la recidiva, cambios en el estilo de vida, alcohol, tabaco, todo se va. Cambios en el estilo de vida, lo que ya se dijo, farmacológico, los IVP, el omeprazol, que puede ser dado cada 24 o cada 12 horas, que sería lo ideal en pacientes con ERGE, y el título o la dosis puede ser usado, depende del IVP que usen, ¿no? Es omeprazol, lansoprazol, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol. Y en el caso de esomeprazol se entiende un poco mejor porque tiene concentraciones, hay de 20 y de 40, así que no responde con el de 20, se puede titular. Listo, se mantiene por 8 semanas en casos leves, 6 y 12 semanas en casos graves. Felicidades, ya saben tratar ERGE. Muy bien. ¿Qué más me falta con ERGE? Ya, paciente con ERGE, IVP estándar, bueno, lo mismo que el cuadro anterior. Las complicaciones de ERGE, entonces hemos evidenciado que la complicación es más de esófago de Barrett. ¿Por qué es importante? Porque me genera o es una lesión premaligna para adenocarcinoma. Ahora se entiende por qué el adenocarcinoma es más de esófago inferior. ¿Sí? Ahora, ¿es que el paciente va a llegar de una úlcera péptide esofágica o una lesión hasta esófago de Barrett? No, en ese camino el paciente puede causar con disfagia debido a una estenosis péptica esofágica. Se va disminuyendo la luz, va volviendo progresivo en ese momento. Y una hemorragia digestiva puede evidenciar un sangrado, una hemorragia digestiva alta, o una hemorragia a ese nivel de presión. Y de etiología esofágica.
Abordaje quirúrgico, el objetivo principal es restaurar de manera segura la fractura del esfínter o si hay un daño a nivel del esfínter esofágico. Esto ya es pasando, si es que no mejora, demuestra que es un ERGE, das tratamiento médico pero no mejora, pues el abordaje quirúrgico es la siguiente fase. Y las indicaciones quirúrgicas son un ERGE con sintomatología persistente pese al tratamiento, un ERGE que tenga una hernia hiatal paraesofágica o una cirugía asociada sobre la unión gastroesofágica que haya condicionado todo esto. Complicaciones del ERGE, esofagitis grado 2, estenosis que no se controla con las dilataciones, hemorragias, entre otros. ¿Qué técnicas hay? La fundoplicatura de Nissen es la principal técnica que hay para ERGE, y hay otra técnica que es la fundoplicatura parcial, como ven no hay un cierre completo de tu pecho a nivel del esófago inferior. Conclusiones, la ERGE es una enfermedad que produce síntomas de curso crónico recidivantes, el tratamiento tiende a ser con IVPs, el estilo del cambio de vida tiende a ser importante, la sintomatología puede ser clásica o puede tener sintomatología atípica en este tipo de pacientes, y la fundoplicatura, el manejo quirúrgico, la fundoplicatura de NIS es una de las de elección si es que el manejo tiende a ser quirúrgico. El tratamiento con IVP y se evita llegar al tema quirúrgico pues por los traumas obviamente que va a conllevar, y lo ideal sería solamente quedarnos en tratamiento médico. Si no responde, sale. Muy bien, felicidades. Cáncer. Un 30 segundos. Listo. Entonces, dentro del cáncer, lo más importante, ya saben que el cáncer de esófago sigue siendo una enfermedad devastadora. ¿Y por qué? Porque muchas de las patologías de cáncer de esófago son diagnosticadas ya en estadios avanzados. Recuerden que para tener ya un grado de disfagia a ese nivel debido a una patología neoplásica, el tumor tiene que haber crecido ya considerablemente. Y es más, en algunos casos se puede haber expandido. La clasificación, los estadiajes de cáncer es muy parecido al de pulmón, de cáncer de células no microcíticas, que es el estadiaje de el TNM, donde el T viene a ser Tumor. de tamaño N, nódulos o si compromete ganglios, nódulos o ganglios. Y la M, metástasis. Muy bien. Obviamente en M no hay mayor cosa. M0, ese paciente con cáncer de esófago no tiene metástasis. M1, el paciente tiene metástasis. Es así, obviamente de peor pronóstico. Y dentro de las DN también se compromete o no adenopatías en ese momento. Ocupa el octavo lugar de neoplasias a nivel mundial, es el más frecuente por cáncer. Es la sexta causa de muerte más frecuente por cáncer en este paciente. Las formas más comunes de este cáncer tenemos el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma. Características más importantes de estos dos, que el cáncer de células escamosas se encuentra en tercio medio y tercio superior y va asociado ¿a qué? No. Carcinoma de células escamosas. Estaba más asociado a tabaco. El tercio medio del esófago y la de adenocarcinoma tercio distal, ya sabemos por qué, y es el más frecuente, y es el que se asocia a esófago de barrera. Hasta ahí estamos. Epidemiología, bueno, la tasa de incidencia varía en todo el mundo. El área de mayor incidencia es en Asia Central, norte de China, no sé qué tienen los chinos, pero tiene gran cantidad de cáncer esofágico. El área con la menor incidencia, África Occidental y América Central, no se puede hacer por debajo en tema de estudio. La epidemiología de cáncer de esófago en Occidente ha cambiado notablemente. Adenocarcinoma de esófago inferior a superar el carcinoma de células escamosas, dado que antes el cáncer de células escamosas está por encima de él. Luego esto varió y ahora el adenocarcinoma es mayor. Muy bien, y esto solamente para comparar cáncer de estómago. Vemos que el cáncer de estómago está disminuyendo en incidencia, pero el cáncer de esófago va comenzando a elevarse en tema de incidencia. ¿Ya? Más adelante, y más, ya casi están a la par de encontrar cáncer de estómago con cáncer de esófago. Es importante recalcar. Los factores de riesgo que habíamos visto en los factores de riesgo primero en cáncer de esófago, el esófago de Barrett es un factor de riesgo importantísimo, es considerado una lesión premaligna. La obesidad también es considerado un factor de riesgo para lo que es cáncer de esófago, encontrándose que aumenta indirectamente el riesgo de esófago de Barrett, y obviamente se entiende el porqué, no puede aumentar la presión intraabdominal, esto genera la probabilidad de los reflujos persistentes. Muy bien, solamente eso no, se evidenció que pacientes con acalasia también tienen un gran riesgo de generar cáncer de esófago, sobre todo el adenocarcinoma y el cáncer de células escamosas. Y una revisión de 63 pacientes con una historia de lesión esofágica cáusticos tienden a generar
tienen a generar o tienen una mayor predisposición a hacer cáncer esofágico. ¿Qué quiere decir? Que aquellos pacientes que ustedes ven en emergencia, que se tomaron lejía, que se tomaron algún corrosivo, por alguna extraña razón, cuando llegan a emergencia, esos pacientes, cuando sean mayores, tienen una mayor probabilidad de hacer cáncer de esófago. ¿Sí? Así que cuando lo vean, se lo dicen. Doctor, ¿eso de 41 años es el tiempo que tardaría para que se aplique cáncer? El tiempo de 41 años. En el tercero y el último. ¿Acá? Ajá. Una revisión fue de 41 años. No, este de acá se evidenció en pacientes que en promedio tenían 41 años. Siguiente, factores de riesgo. Bueno, ya lo vimos. Tabaco, bebidas muy calientes y alcohol. Siendo tabaco asociado a epidermis. Up to date, ¿qué te dice? Up to date te dice, bueno, tienes cáncer de esófago, tienes dos, cáncer adenocarcinoma y cáncer de células escamosas. Dentro de ellos te dicen un par de cositas más. Una de las más importantes es, ¿dónde está? Acá está. Los factores de riesgo. Alcohol y tabaco asociado a células escamosas y el esófago de Barrett asociado a adenocarcinoma. ¿Sí? Adenocarcinoma. Hasta ahí estamos. De hecho ya no se puede olvidar. El diagnóstico, obviamente partiendo siempre por un cuadro clínico. ¿Cuál sería el cuadro clínico del paciente? Disfagia. ¿Qué más? Bronqueras, celorrea o dinofagia puede estar presente. Y como toda neoplasia, síntomas leves. Baja de peso ponderal. ¿Qué más? Puede haber sangrado, puede haber hemorragia digestiva alta, puede haber compromiso hepático como hepatomegalia, ascitis, ictericia y adenopatías. Obviamente esto debido a que si el cáncer no se expandió y ha hecho metaplasia. La sospecha clínica es importante. Luego de eso tenemos la segunda fase, que es en los estudios, que pueden ser por radiografía varitada, una endoscopía, que sería lo ideal, y luego de esto, de una vez diagnosticado, el estadiaje por tomografía, que sería lo que sigue. Evaluar factibilidad de tratamiento con quimioterapia o resección quirúrgica. El cáncer de esófago es generalmente de mal pronóstico porque, como se le dice, va ya en estadios avanzados. Pero si ustedes lo encuentran en estadios de inicio, tiene una gran probabilidad de que el paciente pueda salir bien y pueda recuperarse. ¿Por qué? Porque algunos de los tratamientos, bueno, vamos a ver más adelante, algunos de los tratamientos pueden hacerse mediante endoscopía. Dentro de los diagnóstico con radiografía contrastada, en general un examen de doble contraste es preferible a un estudio de contraste único. El vario se considera seguro en este tipo de pacientes y tiene una sensibilidad del 95%. Sin embargo, la precisión diagnóstica con respecto a los cánceres pequeños y o a trampas o a inicios tempranos es cuestionada. ¿Por qué? Porque cuando el cáncer es de inicio temprano solamente se encuentra a nivel de mucosa, no obstruye nada, no tapa nada. Entonces, una radiografía varitada no nos va a ayudar, dado que eso no me permite ver la luz. Pero si el esófago ya está en estadios avanzados, como podemos ver acá, hay una lesión, una alteración de la luz, pues eso la radiografía varitada sí me lo va a poder ver. Para eso tenemos las endoscopías. La endoscopía más biopsia endoscópica es el procedimiento estándar para la detección y confirmación de cáncer de esófago. Y ahí no hay ni vuelta que dar. Tienes estas lesiones, tomas biopsia y tienes lesiones muy sugerentes. Cuadros neoplásicos, sí da cosas, ¿no? Ya. Durante la última década de la vida, varios avances técnicos han ampliado o han permitido el tema de tratar este tipo de cáncer. ¿Por qué? Vamos a empezar. Porque si la lesión solamente se encuentra en la mucosa, digamos, tengo una lesión a este nivel, si yo entro con el endoscopio y procedo a hacer una técnica o una incisión quirúrgica a este nivel y lo retiro, listo, lo mando a anatomía patológica. Si me dice que los bordes están limpios y la cuadro neoplásico solamente estaba ahí, lo curé. No había más, diagnosticado en etapa temprana y curado en ese momento. Para eso me sirve la endoscopía. Con el avance de la tecnología se ha podido llegar a eso, siempre y cuando lo diagnostiques en estadios tempranos. Si lo diagnosticas acá, como que pues no vas a quitarle todo eso. Ese cáncer ya se extendió. Entonces el manejo es, o le haces manejo quirúrgico, quitándole toda la parte del esófago dañado, en esa parte quitas todo el esófago, o le haces quimioterapia si es que el tratamiento o el cáncer ya se expandió y solamente intentas darle manejo paliativo. O le das quimioterapia para intentar disminuir las lesiones y entrar con manejo quirúrgico. ¿Se entiende? Quimioadyuvante. La tomografía para ayudar al tema de, tamaño de las neoplasias, ubicaciones y ver si han o no han hecho metástasis. Eso es lo más importante de las tomografías computarizadas. La broncoscopía o ultrasonido endobronquiales, cuando uno entra con un fibroscopio
entra a nivel del bronquio y mediante ecografía ves o puedes llegar a ver parte de la luz del esófago. Una serie que incluye 116 pacientes con carcinoma esofágico potencialmente operables. La broncoscopía reveló la invasión de las vías respiratorias en el 9.7. Te ayuda para ver compromiso de cáncer esofágico a nivel de la parte respiratoria. Los marcadores tumorales que puedes pedir en estos pacientes son el CA, CA19 y CA125, que pueden estar elevados en pacientes con este tipo de neoplasia. Pero se ha visto que los títulos altos no llevan o no guardan relación con la etapa de la enfermedad. Eso es uno. ¿Ya? Los títulos altos de este tipo no guardan, o sea, no es que tenga, es muy cierto que pueden estar elevados, pero que estén muy elevados no guardan relación con el estadiaje de la enfermedad. Las clasificaciones, como ya lo hemos dicho, y eso lo vamos a ver acá. Tenemos el TIS. El TIS es catalogado como esto, un carcinoma in situ. Y es este famoso TIS que si uno lo trata mediante manejo endoscópico, tú retiras solamente esta parte, obviamente jalando mucho más mucosa y llegando a la muscular, tú generas esto, curaste a tu paciente, lo llevas a anatomía patológica, te dicen que los bordes están limpios y lo curaste. Es el famoso TIS y es lo que se intenta llegar al paciente que sufre de esta enfermedad. El T1 es un tumor que invade lámina propia y el T4 es un tumor que invade estructuras ya adyacentes. Estructuras ya adyacentes. El esófago, el diafragma, puede llegar hasta la parte del pulmón. El N, invasión ganglionar, N0, ganglios no invadidos, N1, ganglios invadidos, como podemos ver acá. N1, 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 de acuerdo al número de ganglios tomados. Y la M de metástasis, M0 sin metástasis, M1 con metástasis, como podemos ver acá. El TIS es el que sería, si el paciente tiene un cáncer esofágico, ideal atraparlo en esta zona para poder tratarlo. Lo mismo, el TIS es los estadios que tiene el paciente y de acuerdo a eso. Si tienes un T0 y N0, N0 es un estadio 0, todo paciente con M1 ya es un estadio 4. Se entiende porque es un cuadro con metástasis. ¿Sí? El tratamiento, la resección endoscópica es una de las que está en boga en este momento y se trata de extirpar toda la lesión del esófago, toda la lesión que compromete el esófago, esperando retirar todas las células neoplásicas para que estas no recidiven. Lo malo de este tratamiento es que tú vas a extirpar parte de lesión, vas a extirpar capa mucosa y puede llegar hasta a extirpar capa muscular. Lo que vas a generar con el esófago va a ser una disminución de la luz, una estenosis esofágica. Es una de las complicaciones de este tipo de tratamiento. En los casos de propagación del tumor al linfático, la quimioterapia neoadyuvante o quimioradioterapia seguida de esofagotomía es el enfoque más común. Quiere decir que si tu paciente ya tiene cualquier tipo de TIS, pero que ha tenido migración a ganglios, este tipo de pacientes va a quimio y a radio. Debido a que ya está esparcido, le das quimio radio para poder tratarlo y luego de eso haces el manejo quirúrgico. Se ha evidenciado que este tipo de pacientes tienen mejor respuesta. La disección submucosa endoscópica, esa a la cual nos referimos hace un momento, el problema de eso es la estenosis que se puede formar. El manejo de la estenosis se puede hacer con el manejo y la mejora de esta estenosis se puede hacer mediante una dilatación endoscópica con balón o corticoides, cualquiera de los dos. A esa técnica se llama disección submucosa endoscópica, técnica japonesa. Muy bien, y el manejo quirúrgico es una esofagectomía transtorácica, como pueden ver acá, se basa en que retiras gran parte del esófago y lo que haces es, ¿qué es esto? No, es el estómago. Retiras el esófago y lo que haces es unir el estómago a la parte más superior del lóbulo. Se anastomosa. Esofagectomía transtorácica en lo que se considera el estándar de oro para el tratamiento quirúrgico de los pacientes con cáncer de esófago. Este enfoque combina la laparotomía y la toracotomía del lado derecho y la linfadenectomía, sacar todas las ganglios comprometidos a ese nivel. Y esto es lo que queremos buscar. Este es el esófago dañado, se retira todo y lo que hace es jalar a través de la laparotomía movilización del estómago mediante sección gástrica y luego se anastomosa a este nivel, a nivel de cuello, a través de una cervicotomía. Todo quirúrgico. Mejor me muero. Ya la van a ver el próximo ciclo. La alimentación. No, eso no es lo mismo. No es ya no Va a llegar más tiempo. todo cambia, porque mejora pero bueno, todo. Pero el epitelio esofágico y todo esto va cambiando. El organismo se va adaptando, pero para eso tiene que pasar mucho tiempo. Ay, no. Dios mío. Muy bien. La terapia combinada es una de las que ya comentamos hace un momento: quimioterapia, radioterapia, preoperatoria más cirugía. Ha evidenciado una mejor
una mejor sobrevida en relación a solamente cirugía más. En 5 años, los pacientes que han ido solo con cirugía, la sobrevida fue de 6%, y los pacientes que recibieron quimio, radio y luego cirugía, la sobrevida fue de 36%. Digamos que el paciente no puede calificar para un cuadro quirúrgico, no le puede hacer la resección del esófago, la anastomosis, sea por el pasar del paciente, el paciente se niega, el estadio muy avanzado. Lo que puede hacer es colocar una prótesis, que es como a nivel de una tubo o una malla, al igual muy parecido a un stent a nivel de la arteria coronaria, para que el paciente pueda alimentarse, pero eso ya tiene un manejo paliativo. No tiene manejo curativo, lo que hace es generar un bypass o un puente para que las lesiones tumorales no me generen ese grado de disfagia en ese momento. Listo. Cáncer de esófago. No estuvo tan bien. Voló. Feliz. Ay, mira. Listo. Sí, hay mi charla, así que estoy inspirado.